Ejercicio número 7. Marca X en la respuesta correcta. En este ejercicio vamos a leer cada uno de los enunciados y luego vamos a marcar X en la respuesta, ya sea la A, B, C o D. Debemos leer muy bien porque el texto, todas las preguntas están basadas en el texto Fantasy Stories. Primera pregunta. The main idea of paragraph 1 is. La idea principal del párrafo 1 es A. Making movies from fantasy stories. B. Imaginary places and magic. C. How to write popular fantasy stories for children and adults. O D. What fantasy stories are about and why we like them. La idea principal del párrafo 1 es A. Hacer películas de historias fantásticas. B. Lugares imaginarios y magia. C. Cómo escribir historias fantásticas populares para niños y adultos. O D. Lo que son las historias fantásticas y por qué nos gustan. Si vamos a mirar, si miras el primer párrafo del texto Fantasy Stories, vas a poder identificar cuál es la idea general del párrafo o la idea principal. La idea principal o la idea general es la letra D. What fantasy stories are about and why we like them. Lo que son las historias fantásticas y por qué nos gustan. Pregunta número 2. La idea principal del párrafo 2 es A. J.K. Rowling Seven's Books. B. The Story of Harry Potter. C. The School Called Hogwarts. D. The Wizard Voldemort. La idea principal del párrafo 2 es A. Los 7 libros de J.K. Rowling. B. La historia de Harry Potter. C. El colegio llamado Hogwarts. O D. El mago Voldemort. Si tú lees el segundo párrafo, podrás identificar fácilmente la idea principal, la idea más general. ¿Cuál es la idea más general? La letra B. The Story of Harry Potter. O sea que la 2, la respuesta es la B. The Story of Harry Potter. Vamos a la pregunta número 3. The main idea of paragraph 3 is A. When J.K. Rowling Tolkien's story came out. B. The Lord of the Rings and Frodo the Hobbit. C. The history of the Lord of the Rings. D. The differences between Harry Potter and Frodo. La idea principal del párrafo 3 es A. Cuando la historia de J.R. Tolkien apareció. B. El Señor de los Anillos y Frodo el Hobbit. C. La historia del Señor de los Anillos. O D. Las diferencias entre Harry Potter y Frodo. Si analizamos la pregunta número 3, la respuesta A la podemos descartar, porque no es lo más general del texto. La respuesta D habla sobre la diferencia entre Harry Potter y Frodo, y eso no está en la lectura. En cuanto a la respuesta C, dice The History of the Lord of the Rings, la historia del Señor de los Anillos. Pero mira que la palabra history habla de la historia como un hecho real, como un hecho histórico. Por lo menos cuando decimos la historia de Colombia, ahí utilizamos la palabra history en la parte de History of Colombia, porque Colombia es algo que es real, es algo que existe, no es algo ficticio. Ahí se utiliza history. En cambio, en la respuesta C dice The History of the Lord of the Rings. Y The Lord of the Rings no es una historia real, es una historia fantástica. Por tanto, la letra C se descarta, quedando así la letra B como la respuesta correcta. The Lord of the Rings and Frodo the Hobbit.